bueno, una vez más, Señor, necesitamos suplicarte que nos ayudes a estar debidamente en tu presencia, escuchando con atención la proclamación y predicación de tu palabra, y te pedimos que nos limpies de nuestro pecado, de nuestra maldad, si es preciso, de nuestra incredulidad, para que conozcamos tu nombre y te alabemos y te glorifiquemos, y para que Cristo sea exaltado como nuestro Salvador, como nuestro Señor y nuestro Dios. Te ruego que nos auxilies con tu Santo Espíritu, como oraba el anciano John, para que podamos recibir tu palabra y nada más que eso en este momento. Padre bueno, estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a Éxodo, vamos a iniciar desde Éxodo capítulo 19, así que ubíquense allí en sus Biblias. Vamos a retomar desde un pasaje que leímos hace un par de domingos, que está en los versículos 4 al 6. Lo que vamos a leer es el establecimiento del pacto de Dios con los israelitas, con su pueblo, que a partir del versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes ya son expertos en la historia que precede este momento, toda la liberación llena de milagros y maravillas con la que Dios se reveló a su pueblo y los rescató de Egipto. Ahora, a la orilla del monte Sinaí, el Señor va a establecer su pacto con ellos. La forma como Él lo hace es recordándoles lo que Él ha hecho por ellos, cómo los rescató de Egipto, cómo hizo el despliegue de su poder y su amor para mostrarles la fidelidad que le había prometido a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Nunca Dios le ha mostrado su favor a ninguna persona por alguna condición en esa persona, en él o en ella, sino por su propia fidelidad, por su propia gracia y por su misericordia. Así que Él les promete, Él les recuerda que es su redentor. Y si ellos cumplen la condición, porque hay un condicional, si ustedes dan oído a mi voz y si ustedes guardan mi pacto, entonces yo voy a hacer de ustedes mi especial tesoro, mi pueblo especial sobre todos los de la tierra. Ellos entonces eran un pueblo de esclavos a los que el Señor va a exaltar hasta que lleguen a ser un reino donde todos son reyes y sacerdotes y gente santa. Eso es lo que muy pocos de nosotros vemos cada vez que el Señor se acerca a nosotros para llevarnos a Cristo. Normalmente cuando uno habla con la gente a la que Dios está acercando al Evangelio, todos tienen un montón de problemas y dificultades que han comenzado a surgir desde que Dios ha estado inclinando su corazón hacia Cristo. Algunos pierden su empleo, otros sufren división o separación con su cónyuge, sus hijos, sus familiares, pierden el afecto de estas personas. Pero resulta que los israelitas que habían visto la redención de Dios en favor de ellos, estaban teniendo que pagar un precio. Solo temporalmente estaban siendo probados con la falta de agua, con la falta de comida en el desierto durante su peregrinaje. Pero ellos estaban perdiendo de vista quién era el Señor y todo lo que Él había hecho por ellos, y se estaban concentrando en las pequeñas falencias y pruebas que estaban empezando a sufrir. Ahí mismo en Éxodo, vuelvan un poco al capítulo 15, al versículo 23 y 24. Vamos a ver algunas de las quejas de este pueblo que el Señor había redimido, de los que habían visto todos los milagros, y ahora cómo es que se estaban quejando contra el Señor. Éxodo 15, yo voy del 23,
Y ustedes me contestan con el 24, Éxodo 15, 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, ustedes. Entonces, entonces fue una murmuración del pueblo, no una súplica, no una preocupación legítima. Estaban murmurando como una queja contra Moisés. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a tomar? ¿Cómo así que usted nos trajo a este desierto a matarnos de sed? Y uno pensaría, bueno, es una petición legítima de alguna manera. Tal vez fue la única vez en que, estando en extrema angustia y necesidad, se quejaron. Pues no, porque si ustedes van al capítulo 16 y me ayudan con el versículo 2, van a encontrar una queja más. Todos juntos, 16, 2. Y toda la congregación, y les decían los hijos de Israel, yo leo para ustedes, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Escuchen esto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ustedes recuerdan cuando leímos al principio que el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Clamaba y gemía a Dios por la liberación. Y ahora están clamando y gimiendo contra Dios por haberlos liberado. Qué fácil, perdieron sus ojos y se alejaron del Señor, o perdieron su mirada del Señor. Y uno diría, bueno, pero después de semejante reclamo tan cínico, no podrían caer más bajo. Vayan al capítulo 17 y ustedes me van a ayudar con el versículo 2. Éxodo 17, 2. Ayúdenme ustedes. Y altercó el pueblo con Moisés. Así que el pueblo tuvo de nuevo sed y murmuró de nuevo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El pueblo que clamaba por la redención del Señor, el pueblo que había visto el despliegue de maravillas y milagros, que habían salido recibiendo de Egipto todos los tesoros como un pago, como un rescate para que pronto abandonaran esa tierra, ahora se estaba quejando por pan y por agua, mis hermanos. Y uno podría decir, ya no pueden caer más bajo, ¿verdad? Murmuran contra el Señor, se quejan contra el Señor, reniegan contra Moisés, reniegan contra Aarón, ya no podrían caer más bajo. Pues resulta que lo hicieron. Vayan al capítulo 32, al versículo 1. Yo voy a iniciar y ustedes me ayudan desde los 2 puntos. Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés trataba de, perdón, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ustedes, levántate. Hermanos, esto es como un círculo vicioso descendiente en donde se permiten pecar y pecar y pecar y seguir pecando por su murmuración contra el Señor y su siervo, y cayeron al extremo más bajo, se hicieron ateos. Pero cuando uno ve esta retahíla de quejas, de murmuración, de nuevo uno se pregunta, ¿cómo es que esta gente que ve el río convertido en sangre, que ve la tierra hecha penumbras, que ve cómo Dios está cobrando la vida de todos los primogénitos de Egipto, pero hace diferencia con sus hijos y los salva, ahora se están volviendo contra su Señor que los liberó y que los rescató? ¿Cómo es posible que hace unas semanas, unas pocas semanas,
han visto cómo el Señor los salvó y cómo el mar se abrió en dos y cómo ellos pasaron, pero el mar se tragó por orden de Dios a todo el ejército del faraón. ¿Cómo es que ahora dudan del poder de Dios para darles pan, para darles alimento y sustento? ¿Cómo es que ahora, después que contemplaron que Dios cumplió las promesas que les había hecho más de 400 años antes a Abraham, a Isaac y a Jacob, y dudan de su fidelidad? ¿Qué más necesitaban ver ellos para que su fe descansara firme y su confianza estuviera permanentemente en el Señor? Uno podría pensar que entre ellos había una epidemia tal vez que afectaba su memoria para que olvidaran todas las cosas, o se había propagado el síndrome del corazón ingrato. Y yo podría pensar, mis amados, que esa epidemia se sigue esparciendo entre los cristianos que conforman el pueblo de Dios hasta nuestros días. Alguno de ustedes podrá pensar, pues yo nunca he visto el Guatiquía convertido en sangre. Y todas las veces que he estado en San Andrés jamás he visto que el mar se parta en dos para que yo pase. Pensamos, si yo hubiera visto todo lo que los israelitas vieron, de seguro yo no sería incrédulo como ellos. Mis hermanos, estaríamos en el tumulto que estaba quejándose contra Moisés. Ese principio de ver para creer es el principio universal del pensamiento actual y es la marca distintiva de los verdaderos ateos e incrédulos. Recuerden que el mismo apóstol Tomás también tuvo su momento de ingratitud cuando les dijo a los demás apóstoles: hasta que yo no vea las heridas, hasta que no meta mi mano en el costado y palpe que ese es el Señor, entonces no voy a creer. Pensamos que si nosotros hubiéramos visto los actos sobrenaturales de Dios en el Éxodo, estaríamos fascinados y sin duda alguna creeríamos más que nunca en la palabra de Dios. Piense, por ejemplo, cuando un miembro de la familia milagrosamente se cura de cáncer, ¿qué pasa con esa familia los meses siguientes en la iglesia? Hermano, no se ausentan ningún domingo, por lo menos durante un par de meses. O cuando un hijo se sana de una enfermedad que se creía mortal, toda la familia fiel congregándose cada 8 días y visitando al pastor para suplir su interés por estudiar la Biblia. Entonces vemos ese avivamiento como estaban avivados los israelitas que salieron de Egipto y cuando terminaron de cruzar el mar y vieron a las huestes del faraón muertas en el fondo del lecho marino, prorrumpieron en cánticos y en una celebración. Pero la emoción pasó poco. Ese tipo de milagros despiertan el fervor y la devoción de las personas por un par de meses. Pero entonces, después de ver el milagro, después de maravillarnos, somos como la espuma, hermanos, que se va extinguiendo y esfumando hasta desaparecer y volver al estado que tenía antiguamente. Esto es un signo de nuestra incredulidad. Nuestro corazón, como llevo varios sermones enseñándoles, no es diferente al corazón de estos israelitas que estamos viendo. Ustedes recuerdan cuando en el contexto del diluvio Jehová dijo que la maldad de los hombres en la tierra era mucha. ¿Y qué es lo que sigue? Ustedes lo saben, y que todo designio del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y ese principio no cambia hasta nuestros días. Los que vieron las maravillas del Señor cuando los sacó de Egipto aceptaron de muy buena gana los términos del pacto que Dios estaba estableciendo con ellos. Ustedes acaban de leer, y si vuelven a Éxodo capítulo 19, lo que el Señor les recuerda: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, ustedes vieron cómo los saqué de allá como sobre alas de águilas. Si ustedes escuchan mi voz, si dan oído a lo que les estoy diciendo, si guardan mi pacto, entonces yo los voy a preservar, yo los voy a exaltar, yo voy a darles un trato diferenciado sobre todos los pueblos, porque yo soy el Señor del mundo. Pero ahora vamos a ver cómo es que el pueblo respondió a este planteamiento pactual de Dios en el versículo 8, y ustedes me van a ayudar, en Éxodo 19:8, todos juntos. Y todo el pueblo respondió:
les voy a pedir el favor que repitamos solamente la parte que contiene la respuesta en sí del pueblo. Todo lo que ha dicho, una vez más porque el error fue mío, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Hasta ahí. Una vez más, mis hermanos. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. A continuación, en el capítulo 20 que ustedes acaban de recitar de memoria, los 10 mandamientos junto con el contenido de los capítulos 21, 22 y 23 fueron un sermón que Dios predicó desde la cima del monte Sinaí, con todo su pueblo reunido al pie del monte. Recuerden ese espectáculo que era en verdad aterrador. El Señor hablaba desde el trueno y desde el terremoto. Tanto así que el pueblo en un momento le dijo a Moisés: por favor, no queremos presenciar más esto porque vamos a morir en la presencia de Dios. Sube al monte y habla con él y ven y nos comunicas. Pero de los capítulos 20 al 24, con toda seguridad, los 10 mandamientos fueron un sermón que el pueblo de Dios escuchó en vivo y en directo de la misma boca de Dios. Escucharon los 10 mandamientos, todo el pueblo reunido al pie del monte Sinaí. Uno podría pensar, y al pie del monte aquí en vanguardia, y poco tiempo después, en el capítulo 24, que lo van a buscar, ellos responden y confirman solemnemente que aceptan el pacto que Dios les está planteando. Éxodo 24, versículo 3. Ayúdenme para leerlo todos juntos. Éxodo 24, versículo 3. Todos juntos. Y Moisés vino y contó al pueblo. Vamos a repetir, ustedes saben qué frase vamos a repetir desde el haremos. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, ustedes solos. Haremos. A partir del 4 yo leo para ustedes: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, de los capítulos 20 hasta el 24, hermanos, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de estos sacrificios y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. En el versículo 7 yo voy a leer y ustedes me van a contestar con lo que ya saben que me van a contestar. Y Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: ellos estaban ratificando repetidamente, solemnemente en la presencia de Dios con este ritual de sacrificios como sello del establecimiento del pacto, que ellos son el pueblo de Dios y que le van a obedecer, y que la razón y la motivación de su obediencia voluntaria va a ser por pura gratitud y amor para el Dios que los salvó de su esclavitud en Egipto. Pero tan pronto como cesaron los milagros, tan pronto como comenzaron las primeras dificultades del camino, cuando se adentraron en el desierto y el agua estuvo escasa y el pan comenzó a escasear, su amor por el Señor, el fervor con el que contestaban: haremos todo lo que Dios diga y obedeceremos, comenzó a enfriarse, hermanos. Ellos dejaron de confiar en las promesas de Dios y muy pronto, pero muy pronto olvidaron los términos del pacto y se hicieron un nuevo Dios, y ellos establecieron su propio pacto con ese Dios de su manufactura. En el capítulo 32, lo que ustedes ya leyeron, vamos a repetirlo una vez más. Ustedes me van a ayudar a leer desde el levántate.
Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate. Hermanos, parece que ante la ausencia de Moisés, el pueblo vio una grieta por donde meter sus pretensiones pecaminosas, ahora que Aarón estaba en representación del liderazgo del pueblo. Uno podría pensar, bueno, tanto Moisés como Aarón, ustedes han leído en varias ocasiones, ya habían sido víctima o mejor objeto de las críticas y murmuraciones y contiendas del pueblo que se quejaba y reclamaba contra ellos. Uno podría pensar que Aarón aprendió de Moisés a responder con firmeza y a mantenerse fiel cuando otros quieren pecar y desviarse del camino. Pero la respuesta de Aarón es tan frívola, tan superficial, que debería estremecernos los huesos, su complacencia y su permisibilidad con el pecado. En el versículo 2, Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, ni corto ni perezoso, diligentemente apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó estas ofrendas de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, o entonces ellos se dijeron a sí mismos: ayúdenme, Israel, estos son tus dioses. Una vez más, ¿qué fue lo que dijeron? Israel, estos son tus dioses. Hermanos, esta actitud que tan rápido olvida las bondades del Señor, estas pasiones desenfrenadas en ellos por la falta de paciencia, por no soportar una pequeña prueba, toda esta desesperación se juntó para seducir sus mentes, para concebir el plan pecaminoso y para dar a luz a la idolatría. Yo podría exhortarlos a ustedes citando a Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 16, no tienen que buscarlo. Cuando ustedes sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y Él jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Piensen qué diligentes fueron los israelitas para recoger todo el oro necesario mediante ofrendas para construir su ídolo. Ciertamente nosotros siempre somos muy diligentes para patrocinar el costo y el precio de nuestro propio pecado, como invirtiendo para nuestra propia destrucción. La diligencia de ellos en ese entonces para reunir sus ofrendas bien puede avergonzar nuestra poca disposición y hasta nuestra mezquindad en el servicio del Dios verdadero. Si estuvieron atentos a la lectura, se dieron cuenta que ellos no dudaron en obedecer la indicación de Aarón. Todos entregaron sus posesiones de oro, las cuales Dios les había dado cuando los egipcios los despidieron con estas ofrendas de Egipto. Así que ellos aportaron diligentemente el costo de su idolatría, hermanos, pero muchas veces nosotros nos quejamos por el costo de nuestra verdadera religión. ¿Qué si diezmos? ¿Qué si ofrendas? ¿Qué si ofrenda para el seminarista? ¿Qué si ofrenda para el asistente? Ahora más tarde, ¿qué si ofrenda para el pastor Leonel? Y salimos del culto y que el almuerzo para las finanzas de la iglesia. Y nos quejamos y mezquinamos con lo que es de Dios, con lo que proviene de Él. Pero como los israelitas, cuando se trata de nuestro placer y deleite, entonces somos diligentes para dar las posesiones que Dios nos ha dado
y patrocinar nuestro detestable y abominable pecado. Yo les pregunto, unos pocos días antes, en ese mismo lugar, a la orilla del monte, ¿no habían escuchado los israelitas la voz de Dios desde la montaña proclamando los 10 mandamientos? Unos días antes no estuvieron en la presencia viva y real del único Dios verdadero y ahora querían rendir alabanzas y adoración y ofrendar a un pedazo de metal. ¿No fueron ellos mismos los que escuchaban la voz de Dios que hablaba desde el trueno y el relámpago, que les acababa de decir, no te harás imagen? Y ellos mismos, como ustedes leyeron, y casi me gustaría decir, como ustedes responden cada domingo cuando se van de esta iglesia, no fueron los que respondieron, haremos todo lo que el Señor nos diga y obedeceremos, y una vez más, haremos todo lo que el Señor nos diga y obedeceremos. No pensemos en esto, hermanos, como una historia antigua de un pueblo de antaño con el que Dios trataba allá al otro lado del mundo. No. Mi esfuerzo por enseñarles sobre el Antiguo Testamento es que ustedes puedan ver que todas esas páginas son las páginas de su propia historia, la cual Dios se tomó la molestia y el trabajo de dejar escrita para su enseñanza. Cada domingo usted se reúne con la congregación, con la asamblea de Dios, con la misma eclesia, que fue la palabra griega que se usó en la Septuaginta para traducir congregación o pueblo en la presencia de Dios. Es decir, les estoy diciendo, ustedes son parte del mismo pueblo de Dios que se reunió allá en Sinaí con Él. Hoy aquí reunidos, como cada domingo, en la presencia de Dios para escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Hoy ustedes proclamaron, escucharon los mismos 10 mandamientos que los israelitas que fabricaron el becerro escucharon de la boca misma de Dios en el Sinaí. Y cada 8 días les recuerdan el Evangelio, como el presbítero Ricardo se los recordó hoy, y los animan a arrepentirse, a venir a Cristo, a aprender a vivir como Él quiere que ustedes lo hagan. Los exhortan para que no sigan pecando, sino al contrario, para que aprendan a vivir el nuevo estilo de vida que Dios quiere que lleven en la Escritura, como un llamado al arrepentimiento y a obedecer a Dios. Y cada 8 días usted se funde al final del servicio con toda esta congregación en un solo abrazo para que, espero yo, en una sola voz, en una sola alma, ustedes canten alabanzas y una doxología al Señor, que es su manera de decir al final del culto cada 8 días, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Hace 8 días, ¿de qué predicó el pastor Leonel? Pero haremos todo lo que el Señor nos diga y obedeceremos, ¿verdad? La iglesia unánime, de un solo corazón, de una sola alma en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucede entonces cuando usted deja este lugar? ¿Qué sucede cuando el culto no termina, sino cuando ustedes son despedidos a vivir y a glorificar a Dios durante toda la semana, a poner en práctica el haremos lo que Dios ha dicho y obedeceremos? Cuando estamos aquí juntos, todos parecemos tan buenos cristianos, hermanos, pero ¿cuál es su apariencia cuando usted deja este lugar y no está bajo la supervisión de ninguno de estos santos del Señor? En cuanto Moisés subió a la montaña, la gente se dispuso a pecar a su antojo. ¿Será que ustedes y yo somos más parecidos a estos israelitas que a la iglesia unánime de Hechos? ¿Qué contestarían ustedes, mis amados? Hace 8 días fueron exhortados a vivir unánimes como el cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo. Y yo les pregunto, ¿qué resultó de eso? Durante la semana, ¿qué hizo para buscar la unidad espiritual con sus hermanos? Pero creo que la pregunta sobra porque tal vez pocos pudieron responder de qué trató el asunto hace cada 8 días.
Pero yo podría entonces preguntarles, ¿de qué se trata eso de responder, Señor, haremos todo lo que digas y obedeceremos? ¿Cuál es el fundamento de cantar juntos al Señor? Te alabamos, Padre, te alabamos, Hijo, y te alabamos, Espíritu Santo, porque nos has rescatado y nos has redimido. Hermanos, si su ferviente amor, como el de los israelitas que vieron los milagros, y si su decidido compromiso se limita a esta pequeña hora cada domingo, yo le voy a suplicar por el bienestar eterno de su alma inmortal, por favor que me escuche, no se engañe más, no siga jugando con Dios, no siga menospreciando el Evangelio, no siga respondiendo, haremos lo que el Señor ha dicho y obedeceremos, porque usted está cavando su propia tumba. Usted está fabricando cada uno de los eslabones de sus propias cadenas. Usted adquiere responsabilidad y en consecuencia, si no cumple lo que el Señor ha dicho y si no obedece, su culpa crece delante del Señor. Pero no les digo todo esto para que después el anciano Ricardo diga que a alguien le dijo, uy, Nicolás se volvió tan duro como el pastor Leonel. No. Les digo todo esto porque en verdad quiero llamarlos al arrepentimiento, porque en verdad yo quiero ver que sus vidas cambian y que ustedes aprenden a vivir con amor, por pura gratitud y gozo, como el pueblo que quiere cumplir los mandamientos que el Señor les ha dado, mis amados. El pueblo entonces que adoró el becerro de oro sufrió serias consecuencias por pecar contra su Dios. Ahí en Éxodo capítulo 32. Voy a leer el versículo 7 y ustedes me contestan con el 8. Éxodo 32, yo voy a leer el 7 y ustedes me responden con el 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, cuando estaban reunidos en la cumbre del monte, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y la conclusión a la que una vez más llegó el Señor en el 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de cerviz, son tercos. Y la ira del Señor se encendió contra ellos, es lo que sigue a continuación. Y Moisés, una vez bajó a corroborar qué era lo que estaba sucediendo, lejos de ocultar el pecado, lejos de responder cínica y ligeramente como Aarón, lo castigó. A partir del versículo 1 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, dándole una buena excusa a Moisés. Eso es culpa de ellos. Ellos fueron los que me tentaron, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y mágicamente salió este becerro de oro. Hermanos, ningún líder, ningún pastor, ningún anciano, ningún padre de familia, ninguna persona que tema al Señor nunca jamás ha dado una respuesta tan frívola, tan ligera, tan desinteresada, tan vacía de amor por aquellos que están bajo su cuidado. Ciertamente el pueblo fue el que tentó a Aarón, pero él se convirtió en el líder de su rebelión. Como les dije, él bien hubiera podido reprenderlos, ajusticiarlos si fuera preciso, para frenar su pecado, porque resulta, y aprendan esto de una vez por todas, mis hermanos, o mejor recuérdenlo, que aunque los hombres nos tienten a pecar, ellos no nos pueden obligar a pecar. Nunca jamás vamos a escuchar entre nosotros que alguien diga, es que mi jefe me dijo que tenía que trabajar el domingo. No. Es que fue ella la que me tentó y me sedujo y yo caí y pequé. No.
Es que fueron mis hijos los que me dijeron que mire qué tan bueno gastar y despilfarrar y endeudarnos. No, no podemos conceder con el pecado. Si usted consiente o concede al pecado de su familia, como le dijo Moisés a Aarón, usted los está guiando hacia un pecado muy grande. Yo sé que es difícil, hermanos, mantenerse fiel cuando todos en casa le han dado la espalda al Señor. Yo sé que es difícil seguir llegando con fidelidad cada domingo cuando todos quieren ir a ver el becerro de oro del paseo en el día del Señor y renunciar a su adoración. Yo sé que es difícil convocar a la familia para leer la Biblia cuando todos se proclaman como ateos teóricos o prácticos. Yo sé que esto es una lucha. Yo sé que es difícil convertirse en el policía malo, pero no podemos actuar como si nuestra familia, como si aquellos que están bajo nuestro cuidado no nos importara y seguirlos exponiendo a las consecuencias del pecado. Porque si usted hoy decide permitir el pecado en su casa, si usted no quiere ser el papá o la mamá que le dice que no a ese jovencito que todos los días, de lunes a viernes, recibe un montón de sís, pero que el sábado cuando le pide platica para la parranda, usted le dice no, tan malo papá que siempre me dice que no. Si usted no quiere asumir el rol del policía malo o el esposo que arruina los planes para la diversión de la familia, usted se va a poner una barba larga y una túnica larga y se va a parecer bastante a Aarón y les va a decir, bueno, pásenme pues, que vamos a construir nuestro becerro de oro y que venga el juicio de Dios sobre nosotros. Porque no es importante y no es prioritario mantenernos firmes delante del Señor. Y sabe algo, y usted ya lo ha comprobado, cuando usted concede al pecado, lo hace por nada. Porque es una mentira de eso, es que fue un solo domingo, Nico. Es que no todos los domingos es el Día de las Madres, hay que llevarlas ese día a celebrarles. ¿Por qué? El próximo domingo su esposa, sus hijos, no van a estar más inclinados a venir a la iglesia, como no fuimos hace 8 días. Este domingo, por nada del mundo nos podemos perder la congregación, no. Van a estar más lejos de responder el llamado a congregarse. Si usted permite en su casa el pecado hoy, lo que usted va a cosechar es más pecado el día de mañana. Esto no puede ser así, mis hermanos. No podemos seguir estando en el lugar de Aarón y seguir actuando como él. Es momento de nuevo de arrepentirse. Llegó el día en forma definitiva de abandonar esa conducta pecaminosa y correr al Señor para disfrutar la gracia que Él les está mostrando hoy. Es todo el objetivo de mi predicación, de mi sermón este día para ustedes. No sigan pecando, no sigan jugando con Dios, porque van a ver las consecuencias de esto más temprano que tarde. Al contrario, hable con el Señor sobre su pecado, confiéselo delante de Él. Llegue hoy a su casa y caiga de rodillas a su cama y usted va a encontrar gracia y socorro. Cristo no va a despreciar su corazón si lo busca contrito y humillado. Pero si usted ignora esto, y de nuevo quiero lanzarles una fuerte advertencia, pero con todo el amor que hay en mi corazón por cada uno de ustedes, quedan por su cuenta expuestos a las consecuencias del pecado. Vean el capítulo 32 una vez más y el versículo 25. Yo voy a leer para ustedes Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él. Yo voy a añadir únicamente todos los hijos de Leví. Y él les dijo en el 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Yo voy a añadir, si es que persisten en continuar con su idolatría. Y los hijos de
Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Los que murieron fueron los que se rehusaron a escuchar el llamado al arrepentimiento y quisieron continuar en su danza y en su celebración, que en la mañana era eso y en la noche muerte y destrucción y llanto y lamento. Mis hermanos, cada vez que ustedes cometen un pecado, por pequeño que ustedes lo consideren, cada vez que ustedes conocen lo que tienen que hacer y no lo hacen, o cada vez que ustedes hacen lo que saben que no tienen que hacer, ustedes se están poniendo frente al becerro y están comenzando a danzarle. Y si usted no se arrepiente, Dios va a venir para exponer su pecado, para traerlo a la luz y los va a disciplinar si es que son hijos, o simplemente los dejará expuestos a su juicio si es que son bastardos y no se les disciplina. Y yo no quiero ver a ninguno de ustedes traspasado por la espada de los levitas. Yo no quiero que ninguno de ustedes sufra las consecuencias eternas de su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y si usted sabe que está pecando y persiste en pecar, como dijo el anciano Ricardo, usted practica el pecado y usted está expuesto al juicio y a la condenación eterna. Precisamente, hermanos, la gravedad de cada uno de nuestros pecados quedó clara por el precio que el Señor Jesucristo tuvo que pagar para perdonarlos. Vayan a Éxodo, capítulo 32, versículo 30, un poco más adelante de donde estamos. Y ya estamos buscando la conclusión del sermón. No se preocupen que les tengo el almuerzo listo aquí atrás. Éxodo 32, 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, elimíname, bórrame de tu libro que has escrito. Es loable que Moisés amara a su pueblo de tal manera que estaba dispuesto a sacrificarse por ellos. Pero como vimos claramente en el episodio cuando Abraham tenía que ofrecer a Isaac como un sacrificio de holocausto al Señor, ningún pecador puede ofrecerse para expiar los pecados de otro pecador. Sencillamente no tiene la justicia necesaria para cubrir los pecados de esa persona y ni siquiera puede ofrecerse como sacrificio por ellos, pues tiene que ofrecerse primero a sí mismo por sus propios pecados. Más bien, lo que había en Moisés era el mismo sentir, hermanos, que hubo en Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a poner su vida de la manera más dolorosa para salvarnos. De esa manera aquí Moisés nos muestra a Cristo, nos muestra su amor, siendo el mismo a quien hemos ofendido, contra quien hemos pecado. Él estuvo dispuesto a venir y sufrir y morir en nuestro lugar, como dice el profeta Isaías, y con esto vamos a terminar en el capítulo 53, en Isaías 53, a partir del versículo 4. Isaías 53. Yo voy a leer el 4 y ustedes me van a ayudar con el 5. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 6 concluye diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero leamos juntos la última frase del 6. Mas Jehová, una vez más, que es lo último que les voy a poner a hacer, mas Jehová,
Hermanos, los israelitas que fueron idólatras murieron como nosotros justamente merecemos morir por nuestro pecado. En realidad, todos nuestros pecados son idolatría. El más pequeño de ellos, como les dije, es del tamaño de un becerro de oro en la presencia del Señor, pero lo cierto es que ni usted ni yo tuvimos que morir por nuestras transgresiones, porque Cristo, como un mediador mucho, muchísimo, infinitamente mejor que Moisés, se puso en medio de Dios y nosotros y recibió el castigo que usted y yo merecemos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios como Cristo, como Moisés, como el pastor Leonel, como los ancianos Ricardo y yo. Ninguno de nosotros queremos ver que ustedes sufren las consecuencias de su pecado. Queremos llevarlos a Cristo y que se refugien en su amor, en su gracia, en su perdón y en su justicia. De ustedes depende si van a salir de aquí hoy una vez más diciendo haremos todo lo que el Señor nos diga y dentro de 8 días seguimos como si nada, hermanos. Por favor, no jueguen más con el nombre del Señor. Vengan a Cristo, refúgiense en Él y vivan en la nueva vida que Él les da. Amén. Oremos. Padre bueno, nosotros somos tan idólatras y mucho más que los israelitas. Nuestro pecado es más grande porque tenemos más luz y más gracia. Y necesitamos reconocer estas cosas. Pecamos contra ti. A veces impunemente, Señor. Y estamos en deuda con tu justicia y con tu santidad. Pero te rogamos que no nos mires a nosotros, sino que mires a tu Hijo Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro mediador mucho mejor que Moisés, que se puso delante de ti y se hizo maldición e injusticia por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Por favor, ayúdanos a permanecer fieles al pacto nuevo y mucho mejor que has establecido con nosotros en Cristo. Él es nuestra justicia y solamente en Él nos refugiamos para estar delante de ti. Te alabamos por Él, te alabamos por tu amor que dio a tu Hijo unigénito en nuestro favor. En su nombre oramos. Amén.